Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte. En esta ocasión hablaremos de lo que es el manejo de estrés con inteligencia emocional. Comenzaremos entonces con las siguientes definiciones. El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento del cuerpo humano a presiones tanto internas como externas. Es un estado de tensión física y emocional originado como reacción a un estímulo o presión, ya sea positivo o negativo. Un cambio importante en la vida o acontecimientos traumáticos pueden causar estrés y el estrés mal manejado puede afectar a tu salud. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen
disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¿Cuáles son las causas del estrés más significativas? Por ejemplo, cambios grandes en la vida, trabajo o escuela, dificultades en las relaciones personales, problemas financieros o estar demasiado ocupado. Asimismo, en la familia también existen causas por las cuales se desarrolla
un nivel elevado de estrés. Riesgos psicosociales, carga mental, estrés. El estrés es aquella tensión provocada por situaciones agobiantes. Algunas de sus causas son las siguientes: elevada presión laboral y baja remuneración laboral o económica. Asimismo, las elevadas demandas emocionales asociadas al trabajo por la exposición social que implica el mismo. También, por supuesto, el equilibrio inestable entre la vida laboral y la vida personal. Un elevado grado de tensión que se ha de mantener durante la conducción. Las consecuencias derivadas de este riesgo son fundamentalmente de tipo psicológico. Puede llegar a materializarse en estados de ansiedad y depresiones. No obstante, también existen consecuencias de carácter fisiológico como taquicardias y úlceras estomacales, entre otros. Algunas normas básicas para evitar este riesgo son las siguientes: evitar en la manera de lo posible permanecer durante periodos largos de tiempo en soledad, aprovechando las paradas prolongadas para hablar e intercambiar experiencias con los compañeros. Procurar establecer un equilibrio entre la vida laboral y personal, compaginando a la familia y amistades en el trabajo. Mantener un buen estado físico, haciendo ejercicio de manera habitual. Reducir la ingesta de productos que generen hiperactividad. Controlar la tendencia al sobrepeso. Realizar técnicas de control de la respiración y relajación física y mental. ¿Cuáles son los síntomas principales de estrés? Existen 4 categorías en su clasificación. Primero son los psicosomáticos. Por ejemplo, la fatiga crónica, trastornos del sueño, desórdenes gástricos y tensión muscular en la conducta, así como también el ausentismo laboral, adicciones como puede ser el tabaco, el alcohol y las drogas. También están los emocionales, como puede ser la irritabilidad, la incapacidad de concentración y distanciamiento afectivo, desapego o bloqueo de emociones. También está la desmoralización y, por supuesto, los estados depresivos. Finalmente, existe una 4ª clasificación, los laborales, como pueden ser la disminución de capacidades laborales, acciones hostiles y conflictivas, una mala comunicación y una falta de concentración. Por supuesto que lo importante es entender cuáles son las acciones que debemos realizar para disminuir el estrés. Y ellas son principalmente una alimentación sana, ejercicio físico, respetar el horario de sueño, actividades recreativas, disminución de adicciones y, por supuesto, la inteligencia emocional. A continuación, te presento el siguiente video en relación a los temas que estamos comentando. Lo que hay que saber del estrés son las 3 etapas que los expertos en investigación tienen identificadas: la etapa de la alarma, la resistencia y la de agotamiento. Cuando usted percibe algo como amenazante, es decir, usted tiene presión por los exámenes que vienen en su carrera, tiene presión por la fecha límite, tiene presión por las deudas, etc. Cuando hay una inicial presión de estas, su cuerpo entra en una fase de alarma. Usted se comienza a preocupar. Existe más adrenalina, mayores niveles de cortisol en su sangre. Esto hace que tenga ciertos efectos: aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las vías respiratorias, que son las que se ven en la pantalla. Cuando los niveles de adrenalina y cortisol aumentan, resulta que su cuerpo tiene una química interna diferente, pero que es necesaria. Pero vamos a suponer que durante mucho más tiempo usted sigue viviendo las presiones, fechas límites, la responsabilidad, las deudas, y estos niveles de adrenalina y cortisol siguen más arriba de lo normal. Porque todas estas circunstancias están presionando, su cuerpo entra en una fase de resistencia al estrés. Sin embargo, el estrés malo, que se conoce como destrés, tiene lugar cuando entramos en fase de agotamiento. Es decir,
porque ya durante mucho tiempo nuestros niveles de adrenalina y cortisol han estado por arriba de lo normal. Su cuerpo cae en agotamiento y cuando esto sucede, el problema es que su sistema inmunológico deja de funcionar adecuadamente. Aquel sistema que lo defiende de las infecciones es en donde nos hemos dado cuenta que las personas que manejan altos niveles de estrés se enferman muy fácilmente. Y lo peor de todo es que hay personas que tienen altos niveles de estrés, varias presiones y no están haciendo nada al respecto. Y hay consecuencias del estrés que usted las puede controlar inmediatamente, pero hay otros que le van a dejar secuelas. En esta fase de agotamiento es cuando enfermamos psicológica y fisiológicamente. Estos son algunos de los efectos o consecuencias que se tienen identificadas: alergias, dolor de espalda, problemas cardiovasculares, cuidados con las personas que tienen historias de problemas cardíacos, depresión, enojo e irritabilidad, fatiga constante, levantarse tarde fines de semana y los lunes seguir cansado, dolor de cabeza, problemas digestivos, alta presión, insomnio, falta de apetito, dolores musculares, problemas sexuales, asma, problemas interpersonales. Hablemos de lo que es la pérdida de memoria. La mayoría de estas consecuencias tienen un indicador que es fácilmente identificable. Por ejemplo, hay un problema sexual, hay algo que no funciona bien. En asma hay una agitación que usted ya la puede escuchar. También, por ejemplo, en el insomnio es obvio que se dará cuenta que no está durmiendo bien o las horas adecuadas. Pero el que más nos interesa es la pérdida de memoria, por el simple hecho de que usted se da cuenta de que las cosas se le están olvidando. Las personas que sufren altos niveles de estrés lo están confundiendo con algo normal de su edad. Y cuando creen, porque ya tienen 45 años o 50 años, y en personas que manejan alto nivel de estrés a los 30 años, no hacen nada al respecto. En la Universidad de Rockefeller se han hecho estudios sobre la memoria. Y lo que usted está viendo en pantalla, el primero es un cerebro sin estrés. El segundo, a su mano derecha, es un cerebro estresado. Lo que usted puede notar es que un cerebro estresado hace que usted sea menos efectivo en muchas áreas, porque también tiene una explicación neurológica. Hay menos cantidad de conexiones neuronales y esto afecta en la fluidez del pensamiento y en la memoria. Es función normal del cortisol inhibir ciertas conexiones neuronales. Pero hay una buena noticia, y es que si usted se preocupa a partir de hoy por esta área de autocontrol y controlar su estrés, puede recuperar esta capacidad de memoria si hace algo al respecto. Porque las células están muriendo y naciendo constantemente. La mala noticia es que los recuerdos que se hayan grabado durante el estrés son de más difícil acceso. Existe, por ejemplo, personas que han sido asaltadas y no logran describir a la policía los detalles de la persona que vieron enfrente. Personas que han tenido accidente donde la adrenalina y el cortisol son tanto, el estrés que no recuerdan detalles del accidente. Es porque el nivel de cortisol se eleva tanto que inhibe las conexiones neuronales. Es por eso que les pedimos controle sus altos niveles de estrés. Es importante que podamos conocer dos definiciones: emoción y sentimiento. La emoción significa movimiento o bien también un impulso. Las emociones son reacciones psicofisiológicas
que representan modos de adaptación del individuo, sobre todo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo importante. Un sentimiento es el estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, o hacia un hecho, o hacia un animal, o hacia una persona. La falta de tiempo, el exceso de trabajo, los problemas personales, cualquier incidente o conflicto con otro conductor son factores que contribuyen a generar y a potenciar un problema muy extendido que estamos viendo hasta el momento y que conocemos ya como estrés. Cuanto mayor es el estrés, mayor es el riesgo de un accidente. Pero si además el estrés no es puntual, sino que se sufre por un periodo de tiempo prolongado, la circulación puede volverse aún más peligrosa, ya que se tarda más en tomar decisiones y hay mayor probabilidad de cometer errores graves. Percibe tu estrés, asume los problemas que están en el tráfico, concéntrate en la conducción, ignora a los conductores agresivos, evita discutir con tus acompañantes, no corras, controla los movimientos de otros conductores. Inicia tu trayecto con tiempo extra. Avisa si te vas a retrasar. No dejes que tus nervios te hagan una mala pasada en la carretera. Tú conduces tu vida y, por supuesto, la de los demás. Ahora hablemos de la diferencia que existe entre emoción y sentimiento. La emoción son transitorias y con una intensidad mayor. Aparecen rápido y son inconscientes. Aparecen primero. Son reacciones psicofisiológicas. Los sentimientos, por otra parte, son de larga duración. Son más complejos y menos intensos. Son más lentos y, por supuesto, conscientes. Aparecen después, de tal manera que sin una emoción no hay sentimiento. Asimismo, son la interpretación de las reacciones emocionales. Repasemos los conceptos que hemos visto. ¿Qué es el estrés y cómo afecta en la conducción? El estrés es una reacción que produce alteraciones tanto físicas como psicológicas. Un conductor estresado es un conductor en riesgo. Las dificultades en el camino provocan tensión, ansiedad y agresividad. Un estudio realizado sobre autocontrol y capacidad de conducción en situaciones de estrés señala que medianamente el 7% de los conductores cuenta con el dominio emocional adecuado para conducir. Un 72% conducen con un bajo control emocional y un 17% no tiene ningún control. El informe califica las emociones como responsables en afectar nuestras situaciones emocionalmente al volante. Discutir con un acompañante reduce la atención del conductor en un 26%. Si además hablamos por celular y la conversación es tensa, la vigilancia en la conducción disminuye hasta en un 41%. Al tener un altercado con otro conductor, la atención cae hasta en un 37%. Es decir, que manejamos dominados por nuestras emociones. El estudio traza además el perfil del conductor con mejor control emocional. Se refiere a que es un hombre casado entre 37 y 40 años. En cambio, el más emocionable
es el hombre soltero, menor incluso de 32 años, en especial si tiene menos de 25. Parece que lo mejor es estar casado, ya que el resultado califica a los solteros como despistados y a los divorciados como apresurados. El informe atribuye el perfil más negativo a las mujeres, ya que su actitud al ponerse al volante es de entrada negativa para el 33% de ellas, mientras que para los hombres la causa, el sentimiento de ira entre las mujeres, está más generalizada la inseguridad y el miedo. Además, hay aspectos de la circulación que nos ponen más nerviosos y nos llevan a perder el control emocional. La palma se la lleva el tener un auto pegado atrás, una situación a la que le siguen los tapones, la prisa y los inciviles que se colocan por delante de nosotros, forzando la situación y quitándonos la preferencia. Para conducir más tranquilos, el estudio recomienda técnicas como dar vueltas a la unidad antes de ponernos frente a los mandos de la misma. Existen 5 diferentes emociones que se clasifican de la siguiente manera: el miedo, la ira, la tristeza, la felicidad y el disgusto. Entonces hagamos la siguiente pregunta: ¿qué son las emociones? Las emociones son las reacciones automáticas, universales, innatas e inconscientes que experimentamos ante un estímulo externo, algo fuera de nosotros o un estímulo interno, como puede ser, por ejemplo, los pensamientos o un recuerdo. Son muy intensas y muy cortitas en el tiempo y anteceden a los sentimientos. Su origen se encuentra en el sistema límbico, esa parte de nuestro cerebro más primitiva que nos ha permitido sobrevivir por tantos miles de años. Tiene unas reacciones psicofisiológicas que pueden medirse, como por ejemplo la dilatación de las pupilas, la frecuencia cardíaca, la respiración. Es lo que puede medirse. Todas las emociones, incluso las que vivimos de manera más desagradables, son adaptativas. Tienen una función, sirven para algo que cuando las estancamos y no las gestionamos bien es cuando vienen los problemas y el sufrimiento. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son la suma de las emociones, más nuestra condición. Es decir, con nuestro pensamiento damos una interpretación a lo que nos ocurre y de ahí nacen los sentimientos. Su origen está en el lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de la planificación, la reflexión y la toma de decisiones. No son tan fácilmente observables como lo eran las emociones. Son menos intensas pero más largas en el tiempo. Cuanto más tiempo duremos rumiando, más tiempo durarán esos sentimientos. Imaginen que su pareja los deja. La emoción instantánea que llega es de tristeza. Es una persona muy importante que ya no va a estar en tu vida. Entonces la emoción principal será de tristeza. Cuando ya nuestra mente analiza esta situación, seguramente vengan sentimientos como el miedo a no encontrar a otra persona. Esos ya serían sentimientos que se alargarán en el tiempo según nuestras creencias y la calidad de nuestros pensamientos. Cuando hablamos de gestión emocional, hablamos de 2 cosas: la buena gestión de estas emociones, que sigan su curso, sigan su camino y que se vayan para que no se enquisten dentro de nosotros. Y la otra sería la parte de la racionalización de la emoción, la parte en donde entra nuestro pensamiento para que sea de buena calidad, para que esos sentimientos sean de buena calidad y no nos hagan daño a nosotros mismos. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es un tipo de inteligencia social que implica la capacidad de dar seguimiento a las emociones, sean propias o ajenas, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar nuestros actos y nuestros pensamientos. Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos,
los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Existen 5 claves de la inteligencia emocional: habilidades sociales, motivación, empatía, autorregulación y autoconciencia. ¿Qué significan estas claves de la inteligencia emocional? Veámoslo. Autoconciencia, pues es ser consciente de lo que sentimos y de cómo nos afecta. La autorregulación consiste en la capacidad de manejar las emociones propias. La automotivación, que es a través de la focalización en nuestras metas y no en las dificultades. La empatía consiste en saber ponernos en el lugar de otras personas. Y por supuesto, la habilidad social, que consiste en la capacidad de comunicarse estableciendo relaciones amigables. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. En este video te estamos enseñando cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional. Esta sección del video está inspirado en el libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte en la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto entonces te dará la capacidad de controlar, de dominar y de manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene 2 tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. La sociedad se ha enfocado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante elevar esta inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era en realidad todo, la estructura de nuestro cerebro creció con la manera de actuar antes de pensar. Una manera muy útil con la pelea con otra tribu o cuando te enfrentas ante un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con la misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Eso explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo, gritar como un loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, de que nos civilicemos a nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla entonces de maneras distintas. La primera manera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando asistes a un zoológico en el cual identificas a los animales. Mira, ahí está un tigre, ahí está un oso, ahí está el canguro. Ahora, debes convertirte en un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezca. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que esto suene, esto simplemente significa
que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás conduciendo en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente frente a ti. La primera reacción es explotar en contra del conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadenado, toda una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero tienes que reconocer las emociones que de alguna forma estás sintiendo y etiquetarlas y luego darte cuenta de que tú tienes la capacidad de tomar el control de estas emociones. Respira lentamente, del 1 al 5, y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4 y 5. Durante este proceso, tu mente racional tomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando entonces perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y pronto notarás cambios radicales en cómo te comunicas con tus emociones. Por otra parte, una mejor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. Por otra parte, una mejor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, ya que podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos, no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y por supuesto con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Fallar está muy bien. Significa que estás muy cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente significa que te vuelves optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar. Nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo. Pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte, para crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas. Mucha gente se da por vencida y perdería toda motivación para seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada a seguir intentando y volviendo a intentar hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez entonces que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu mente.
El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente, entonces, que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y utilizarla a nuestro favor, ya que no estamos condenados a una vida sumisa. Por consiguiente, podemos cambiar nuestras emociones si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde los sentimientos y las emociones dejan de destruirnos y en lugar de eso nos ayudan para convertirnos en mejores seres humanos. Ahora tratemos de hacer un pequeño ejercicio de lo que significa la inteligencia emocional. Para ello, piensa, recuerda un problema. Contesta entonces ahora las siguientes preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Estuvo bien cómo reaccionaste y cómo te comportaste cuando te sucedió ese problema? ¿Cómo te sentiste después? Y la pregunta más importante, ¿cómo puedes reaccionar ante ese mismo problema con inteligencia emocional? Este tipo de comportamiento o circunstancias, al no ser manejadas con calma, nos llevan a terminar en un accidente o riña con los usuarios, una riña callejera, y deteriorar la imagen y calidad de nuestros servicios. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con metro de suelta roya? No, Señor, pero- cálmese, piense en su familia. Pero es que, Tómese el agua en vez de botarla. venga señor, cálmese, no se debe provocar, cálmese. Digo, eso no vale la pena que pelee con esos señores. Bueno, de todas maneras, discúlpeme si lo ofendí, siga el camino, no ha pasado nada. Discúlpeme. Hermano, pero tenga más cuidado la próxima vez. Listo hermano, no hay problema, correcto. ¿Alguna vez has estado conduciendo tu automóvil y de repente alguien te corta el paso o comienza a circular muy despacio? ¿Te insulta o te muestra el dedo de en medio o alguna de estas cosas que te hacen sentir muy enojada o muy molesto rápidamente? Muy bien, pues si esto te ha pasado, muy probablemente has sido presa de la rabia de carretera, también conocida como rabia en el camino. ¿Pero qué es realmente la rabia en el camino? La rabia en el camino o rabia en la carretera se define como un estado alterado o agresivo del conductor de un vehículo motor que puede provocar a otros conductores, amenazas, gestos vulgares e incluso manejo peligroso. Este comportamiento puede conducir a altercados, asaltos, colisiones, choques o percances que pueden resultar en lesiones graves o incluso en los casos
más extremos terminar en la muerte. Algunos estudios estiman que más de la mitad de los conductores que actualmente circulan han experimentado algún tipo de rabia o enojo en el camino, en cualquier momento de su vida que han conducido. ¿Alguna vez has escuchado de los estudios de laboratorio de sobrepoblación de ratas en ambientes confinados? Pues bueno, las ratas no tienen ningún solo problema de estar en un espacio confinado, rodeado de muchas ratas, hasta el momento en que introducen a la última rata, que es la que derrama la jaula. Y ahí es donde todas las ratas se vuelven agresivas unas con otras. Básicamente, la sobrepoblación causa o puede disparar una agresión. Claro está que cuando haces una fila muy larga en el supermercado para comprar tu despensa, también hay un tipo de sobrepoblación y también somos susceptibles a estresarnos. Pero cada individuo involucrado en esa fila es una persona. La señora con el niño que está llorando es obviamente una mujer. El señor que saca torpemente la cartera o sus billetes y que no puede guardar fácilmente, también queda muy claramente que puede ser un abuelito, el tío o el papá de alguien. La estructura de acero de protección de un auto es como un refugio, y las personas con rabia de camino no miden las consecuencias o no ven a las otras personas como seres humanos, que también tienen familias y son susceptibles a emociones como ellos. A veces no nos podemos dar cuenta de que tenemos enojo en el camino o rabia de carretera, pero un indicador muy bueno puede ser nuestra pareja o nuestros seres queridos. Si nos damos cuenta que en algunas ocasiones o bajo algunas circunstancias a nuestros seres queridos les preocupa nuestra manera agresiva de actuar, hablar o de conducir cuando estamos detrás del volante, esta es una señal de que estamos teniendo un problema, aunque sea de vez en cuando. Varias cosas podemos hacer al respecto. La primera es descansar un poco más, porque la privación de sueño es una de las principales causas de estrés en nuestra sociedad. Obviamente, otra cosa que se recomienda es limitar el consumo de alcohol y finalmente no conducir bajo la influencia de ninguna sustancia que pueda alterar nuestro juicio. Del mismo modo, podemos intentar salir 10 minutos más temprano por la mañana para tratar de evitar o aminorar el efecto de las horas pico. Poner música relajante que nos ayude a desestresarnos mientras estamos conduciendo. Asimismo, otra técnica que funciona muy bien es simplemente estar atentos de nuestra conducción, del estado en el que manejamos o conducimos. Una última técnica que podemos sugerir es poner fotos de tus seres queridos en el tablero, para siempre estar recordando por qué vamos a trabajar o por qué hacemos lo que hacemos, que regularmente es por amor a la gente que nos ama. Por último, te recuerdo que si eres víctima de la agresión de un conductor enojado o de la rabia en el camino de alguien, lo mejor que podemos hacer es no engancharnos con esa situación. Trata de no hacer contacto visual con estas personas, ya que solo están buscando descargar su frustración en alguien más. Y la verdad, tenemos ya bastantes cosas en nuestro camino de la vida como para que alguien más venga y nos aviente algo de lo que no les gusta a ellos. Hay que mantener obviamente una actitud positiva cuando se conduce, que nuestro gusto siempre sea conducir y simplemente disfrutar la vida, ya que además de todo es bastante corta. Hagamos un siguiente ejercicio que se refiere a la inteligencia emocional. Imagina que vas circulando con tu unidad en un tráfico intenso, con un calor agobiante.
y golpeas con tu unidad a otra unidad que va delante de ti. Existen dos formas de reaccionar ante este problema. La primera, te bajas, se ofenden, se golpean, sacan incluso quizás, ¿por qué no?, alguna arma, y las consecuencias pueden ser entonces mayores. Existe una segunda forma de reaccionar ante ese problema. Te bajas, se baja también la persona afectada, dialogan el hecho, llaman a su seguro en caso de que lo tengan y llegan a una solución óptima. Dialoga con tus compañeros y en esta sesión en relación a las dos posibles alternativas que tienes para resolver este problema. Fuck you! I'll kill you, you fuck! I'll fucking kill you! Cut me off! Try to kill me! Cut me off, you fuck! Get the fuck out of here, bro! What did you fucking say? What? На, в парапет вошел. Он не просто вошел, пиздец. А, колесо шел, пробил колесо. There's a guy shooting out my tires. I'm at work, working in the area of Hialeah, 684 Southeast 5th Place. He shot out the tires. 684 Southeast 5th Place, Miami, Florida. There's a guy shooting out the tires. And he's shooting the engine on the trucks and everything. All right, no problem. Shit!
Ahora hablemos de las características de las personas que actúan con inteligencia emocional. La primera, prestan atención a sus emociones. Por consiguiente, las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan. No solo se limitan a sentirlas. También es importante decir que conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras. Expresan sus sentimientos de forma clara y tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno y su lado malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar y sobre todo, siempre de la mejor manera. En 1893, Robert Louis Stevenson escribió la que se considera la primera novela de ciencia ficción, El extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde. En ella narra la vida del Dr. Jekyll, un hombre bueno, educado y formal, quien elabora por accidente una sustancia para transformarlo en una persona violenta, egoísta y cobarde. Las dos personas comparten la misma vida, el mismo cuerpo, la misma mente y la misma conciencia. Por el día es el Dr. Jekyll y por las noches el Sr. Hyde. Paulatinamente, el Dr. Jekyll va perdiendo el control sobre los efectos de la sustancia y de la conducta de la bestia, de manera que las dos personas terminan disputándose el control de la personalidad. ¿No será que nos pase lo mismo cuando nos subimos a nuestro automóvil? Somos una persona sociable y tratable cuando damos la cara, pero nos transformamos en bestias cuando conducimos una unidad. Este es un documental de psicología vulgar, coloquial, práctica, espontánea, porque no se encuentran referencias sobre este fenómeno tan cotidiano. La idea es precisamente observar cómo nos transformamos en bestias cuando conducimos, de que somos otros. Esta afirmación parte de la premisa de que constantemente, de manera consciente e intencional, nos comportamos de acuerdo al lugar y a la situación en la que nos encontramos. Siempre estamos al cuidado de la situación, de sacar provecho, de proyectar una imagen ante los demás, y nos cuidamos de no cometer errores, de no sufrir pérdidas. Somos como el Dr. Jekyll, buenos, educados y formales. Seguimos un papel o un rol social, en la oficina, con los clientes, con los compañeros de trabajo y con la familia. De alguna manera estamos fingiendo, estamos desarrollando un papel. La segunda premisa es que hay lugares en donde dejamos de cuidarnos, de seguir ese papel, donde por un momento nos descuidamos y actuamos entonces sin un plan, de una forma espontánea y natural. Ese lugar es el automóvil. En consecuencia, lo que se sugiere es que entonces cuando conducimos nuestro automóvil, nos manifestamos como somos de verdad. Algunos factores que facilitan que el automóvil nos provoque actuar sin control son los siguientes. El anonimato del auto. Inconscientemente te sientes protegido por una armadura de metal. La distancia entre un conductor y otro. No hay contacto personal, físico o directo. Las interacciones con otros conductores son breves, fugaces, sin riesgos. Todos son iguales. Todas las personas en los autos son iguales. Solo son bultos. No hay señales para respetar jerarquías, nivel social, edad o género. Las calles no son tu casa, en donde se procura actitudes de competencia, la ley de la selva. Asumimos entonces la moral de forma autónoma. A mayor desorganización, mayor abuso.
Entonces, da pena describir el comportamiento negativo que tienen algunas personas cuando conducen. Si en algún crucero hay fila para cruzar, nos adelantamos a los demás, usamos el carril de la derecha y no nos sentimos culpables. Ni siquiera somos conscientes. Por el contrario, nos sentimos orgullosos de ser audaces. Conducir de forma agresiva, con forma implícita o incidental. Actuamos como si manejáramos por necesidad. Siguiendo el flujo del tránsito, bloqueamos un crucero para molestar, explicando que el de adelante se detuvo y que no me dejó pasar. Encubrimos toda nuestra agresividad. Defendemos el espacio de nuestro auto y de nuestro carril como si estuviéramos compitiendo a no dejarnos. En nuestro turno de avanzar, en lugar de avanzar prudentemente, aventamos el carro. Si otro conductor prende las luces direccionales, aceleramos para no dejarlos pasar. Reclamamos a los demás. Todos los conductores son torpes, no saben manejar. Y hay alguno que pueda ser más agresivo que nosotros, decimos que son entonces abusivos, que son unos cafres. Usamos la bocina no como señal de cuidado, sino para molestar o agredir. Tratamos de señalar o agredir a otro conductor que intenta pasar. Decimos groserías que en la vida ordinaria no decimos. Creemos que dentro del auto es como si fuéramos dentro de nuestra propia mente, que nadie escucha lo que pensamos. Algunos se ensañan con las mujeres. Si algún conductor varón comete una infracción o un error, no se fija y sigue adelante. Pero si es una mujer, usa la bocina, la persiguen para hacerle señas y gestos por la ventana. Este actuar de manera diferente cuando estamos en el auto es tan evidente que cuando nuestros hijos nos acompañan en el auto, se sorprenden o nos cuestionan, mamá o papá, ¿por qué no lo dejaste pasar? ¿Por qué dices groserías? Otra evidencia son los gestos que hacemos al conducir, la cara que ponemos cuando estamos detrás del volante. Otra tesis para explicar este comportamiento es la que sugiere Walt Disney en una de sus caricaturas, en la que uno de sus personajes favoritos, Goofy, un hombre tranquilo, correcto y educado, incapaz de matar una mosca, pero una vez que se encuentra detrás del volante, ocurre una transformación, una sensación de poder que hace que se transforme en un monstruo incontrolable. Esta segunda hipótesis se puede observar también en algunas frases célebres sobre el efecto del poder en los hombres. Por ejemplo, casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado y no abusar de él. Si quieres conocer a un hombre, revístelo de un gran poder. Pero no todas las personas conducen así. No todas son agresivas. Hay algunas que son agradables. Quizás debemos preguntar si al conducir de manera agresiva no fingimos y manifestamos nuestro verdadero yo. Y al conducir hay gente que no es agresiva y desagradable. Entonces somos agresivos al conducir porque vivimos con insatisfacción, porque no somos felices. Conducir es una forma de vivir o de convivir. Es como caminar en la vida. Te diriges en auto a un destino de la misma manera en que realizas una actividad para lograr una meta en tu vida. Es una observación muy común afirmar que la felicidad no es un estado, sino una forma de hacer las cosas. Esto sugiere que quizás deberíamos disfrutar conducir un auto. Otro comentario relacionado con lo anterior es señalar que no disfrutamos el presente, no lo que tenemos, porque siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, o en el pasado, o en otra cosa. En consecuencia, no disfrutamos la vida. Esto también se relaciona con el conducir. Manejamos para hacer otra cosa. Conducir es un medio molesto para hacer algo que no deseamos, o quizás que sí deseamos. Por eso conducir se vuelve fastidioso. Se vuelve algo que hacemos por necesidad, algo parecido a un sacrificio. Quizás si dejamos de pensarlo como un medio y nos enfocamos como un fin, dejaríamos de estresarnos y dejaríamos de ser agresivos.
Afortunadamente no siempre vamos a ser conductores agresivos, ni todos los conductores son así. Podemos cambiar la conducta al conducir y esta puede transformarse en otra área agradable y controlada de nuestra vida. Para finalizar, te proponemos convertir el conducir un auto en un ejercicio de terapia psicológica. Algunas estrategias para lograr esto se pueden decir de la siguiente manera. Mientras conduces, si ves un conductor amable, sigue su ejemplo. Obsérvate y hazte un reto. ¿Qué tanto te puedes dominar? Muestra un ejemplo a tus hijos. Abstente de ser agresivo, diciéndote a ti mismo que no estás participando en una competencia de patanes. Conducir con alegría, con gusto. Mira a la cara de los demás conductores. Algunos sonríen, otros llevan cara de pena. En lugar de escuchar música o noticias que te estresan, escucha música de fondo, que te relaje, o un audio con mensajes verbales estimulantes. Conducir también es un ejercicio de ciudadanía y nacionalismo. Maneja con cortesía, porque amas a México, y al conducir con cortesía, expresas que la manera en que manejas es la manera en que aprendiste a manejar en México. Hay dos tips de maneras de conducir, el de la mayoría, espontáneo y agresivo, y el de unos pocos, cortés y tolerante. De estos, uno lo lograron cuando aprendieron a conducir, generalmente a través de su familia, y algunos de ellos aprendieron por sí mismos, de la observación de sus propios errores al conducir. Pienso entonces que cualquier persona que le interesen las ideas de este documental pertenecen a este último pequeño, pero destacable grupo de personas que pueden aprender por sí mismos a ser simplemente mejores personas. Finalmente, ¿cuáles son entonces las características de esas personas que actúan con inteligencia emocional? Mira, no toman nada personal. Se mantienen empáticos y comprensivos. Mantienen una comunicación asertiva. Son autocríticos con sus acciones. Y finalmente, se enfocan en el problema y no en la actitud. Siempre van a buscar la solución de la mejor manera. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sigue bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí, conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasan muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir. Me decían que mi hijo Iván, de 20 años,
había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir se puso al volante. Poquito a poco, yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. 2 motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida, bajaba en moto y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más, no supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Yo a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor, el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua, para siempre. Hay un antes y un después. Recuerdo que la velocidad, la tracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Nada, me he sentido estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando escuchas una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad. Muchísimas gracias. Espero sinceramente que este módulo sea útil en tu desempeño profesional. Hasta pronto.